Bien, dice la palabra de Dios en el Salmo 40, versículo número 6 en adelante: sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Amén. Solo eso vamos a leer, hermanos. Pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, hemos leído la palabra del Señor en este Salmo 40 y usted pudo darse cuenta a través de la lectura que ahí se nos está diciendo cómo para Dios no es importante las cosas que externamente nosotros podamos entregarle a Él. Lo que a Dios sí le interesa es la condición de nuestro corazón, lo que hay adentro de nosotros. Dentro de la ley de Moisés había, hermanos, una serie de rituales y sacrificios que se ofrecían al Señor, y todas estas cosas eran una cuestión totalmente externa, porque eso de llevar, por ejemplo, un cordero, básicamente era una cuestión de o tener ganado del cual tomar el cordero, o tener dinero para poderlo comprar. Y luego el animalito se llevaba al tabernáculo o al templo, y el sacerdote lo tomaba, lo sacrificaba y lo ofrecía a Dios. Y esto era lo que la ley de Moisés requería, de manera que toda persona que invirtiera algo de sus bienes en ofrecer este corderito, podríamos decirlo, había cumplido con el Señor. Él podía darse ya por satisfecho que había agradado al Señor. En el caso de que se tratara de una persona de escasos recursos que no podía comprar o entregar un corderito, entonces la ley de Moisés establecía que habían otros sacrificios que eran mucho más económicos, pero que cumplían el mismo propósito. Podía ser entonces, por ejemplo, una ofrenda de una paloma, o podía ser una ofrenda tan pequeña como llevar un puñado de harina. Las palomas se vendían por muy bajo precio, como todas las aves. Por eso es que el Señor Jesús, hablando del valor de la vida del ser humano, Él dijo que si los pajarillos que en el mercado se venden por 2 monedas y el Señor los cuida, ¿cuánto más Él no nos va a cuidar a nosotros? Pero lo que quiero señalar es que el Señor estaba haciendo referencia a que las aves se vendían en el mercado por muy bajo precio. Aún las familias que tenían las mayores limitaciones económicas podían comprar, por ejemplo, una paloma y llevarla para ofrecerla como sacrificio. Y si no, la otra opción era, como le dije, la de llevar un puñado de harina. Pero todas estas cosas que estoy mencionando eran elementos externos. Es decir, para llevar un sacrificio de una paloma, por ejemplo, usted no necesitaba estar arrepentido de su pecado. Usted no necesitaba tener una reflexión delante de Dios en cuanto a qué era mejor para agradar al Señor, para andar en sus pasos. Podría ser que el pecado que usted había cometido fuera una falta repetitiva
que quizás lo había cometido por muchos años, pero luego usted venía, ofrecía el sacrificio en cuestión y el asunto quedaba saldado, porque con eso supuestamente se estaba agradando a Dios y no tenía usted necesidad ni de examinarse, ni de confesar, ni de arrepentirse, ni de pedir perdón, ni de restituir, ni cultivar su relación con Dios, porque se suponía que estos elementos externos era lo que Dios pedía. De eso nos están hablando los versículos que hoy hemos leído, cuando dice sacrificio y ofrenda no te agrada, y más adelante dirá holocausto y expiación. Todas estas cosas, hermanos, que ahí se mencionan, sacrificio, ofrenda, holocausto, expiación, a veces nosotros entendemos como que si fuera una sola cosa, pero realmente eran elementos diferentes. Por ejemplo, el sacrificio, que es lo primero que ahí se menciona, era cuando se ofrecía la sangre de un animal para con eso agradar a Dios. Pero note, era la sangre nada más, a diferencia del holocausto, que ya vamos a ver que era una cosa diferente. Pero después de sacrificio habla de ofrenda. La ofrenda, hermano, era aquello donde no iba sangre implicada. Acabo de hablarle, por ejemplo, de que podía haber ofrenda de harina, pero también podía haber ofrendas de vino, ofrendas de aceite, que eran las que normalmente se ofrecían. Algunas personas incluso podían llevar ofrendas de panes. Entonces, esas eran las ofrendas diferentes al sacrificio que llevaba sangre. Pero luego menciona el holocausto. El holocausto era donde el cuerpo de la víctima se quemaba sobre el altar. Ahí está la diferencia con el sacrificio, porque en el sacrificio solo era la sangre. El animal se degollaba, se recogía la sangre en un tazón y esta era la que se ofrecía delante del altar. Ese era sacrificio. El nombre lo dice, ¿verdad? Se estaba sacrificando un animal. Pero en el holocausto se tomaba el cuerpo del animal, se colocaba sobre el altar junto con leña y se quemaba entero. Entonces esto era un holocausto que subía como olor grato a la presencia del Señor. Y luego el cuarto elemento que se menciona, dice allí que es la expiación. La expiación era ya, hermanos, una acción que consistía en cubrir el pecado por medio de una sustancia, la cual normalmente era sangre. Se hacía expiación, por ejemplo, cuando, por ejemplo, la ley de Moisés establecía que el sacerdote tenía que untar su dedo medio dentro del tazón con sangre y luego con este dedo tenía que esparcir la sangre. Podía ser sobre el altar, podía ser sobre el altar del incienso, podía ser sobre la persona misma, podía ser sobre objetos como lo hizo Moisés con el tabernáculo, la mesa, el candelabro y todo lo que estaba en el tabernáculo del Señor, o podía ser también sobre personas. Pero también la expiación se podía hacer, por ejemplo, con vino, incluso con agua. El sacerdote tomaba, por ejemplo, agua y la derramaba sobre la tierra. Esa era una expiación, también llamada una libación. A nosotros nos parecería extraño, hermanos, de que por qué a Dios le agradaría o Dios estaría interesado en que alguien derrame un poco de agua en la tierra. Pero lo que ocurre es que tenemos que ubicarnos en el contexto de ellos, donde el agua era un bien escaso y por lo tanto el agua resultaba tener mucho valor. Entonces derramar el agua no lo es como para nosotros, hermanos,
Bueno, que todavía hay gente muy inconsciente, ¿verdad? Que pone la manguera y abre el chorro y a veces ahí deja el agua corriendo, y para nosotros pues eso no tiene como mayor valor. Para la persona que tiene servicio de agua potable, ¿verdad? Pero aquella persona que tiene que comprar de pipas o de camiones sabe que el valor del agua es considerable porque se la están vendiendo mucho más cara. Pues en el Medio Oriente y en esa época, bueno, y aún hoy en día, hermano, el uso de el agua era muy escaso. Entonces, era un bien precioso, y por eso es que el derramarla en la tierra resultaba ser, como lo dice ahí, una verdadera expiación delante del Señor. Bien, el hecho es que todas estas variantes que había, hoy el Señor está diciendo que a Él no le agrada. Pero uno preguntaría, ¿por qué a Dios no le agradaban las cosas que Él había pedido? Porque esto no fueron inventos de Moisés. Fue el Señor el que le dijo que había que ofrecer sacrificios, holocaustos, había que ofrecer expiaciones, había que ofrecer ofrendas. Pero ese Dios que le dijo a Moisés que había que ofrecer estas cosas y le dijo en qué casos debía de ofrecerse cada cosa, hoy ese Dios está diciendo que no le agradan estas cosas. Entonces uno preguntaría, bueno, si no les agradan, ¿para qué las pidió? La respuesta es que Dios pidió todos estos elementos de sacrificios, ofrendas, holocaustos, expiaciones, porque eran una figura del futuro sacrificio que el Hijo de Dios habría de ofrecer como cordero sin mancha por el pecado del mundo. Era una manera de educar al pueblo, preparándolo para la venida del Redentor. El problema, y lo que a Dios no le agradó, es lo que le decía hace un momento, que las personas pensaban que con tener cubierta cierta responsabilidad externa que no tocaba su interior, con eso habían agradado a Dios. O sea, como Dios quiere ofrendas, bueno, pues aquí te las traigo, ¿no? Y mientras más dinero tuviera la persona, más ofrendas podía ofrecer. Por ejemplo, Job, el hombre que aparece en el libro que lleva su nombre, el libro de Job, él era un hombre rico, y dice la Biblia que él ofrecía todos los días sacrificios por sus hijos, y tenía 10 hijos. Y él ofrecía todos los días sacrificio por cada uno de sus 10 hijos. Entonces, si la persona tenía mucho dinero, podía ser como, por ejemplo, como lo hizo Salomón, que él no ofrecía un cordero, mucho menos una palomita, ¿verdad? Él ofrecía mínimo una res, pero no una, sino que a veces podían ser 7,000, 10,000, 20,000 reses en un sacrificio. Cuando se consagró el templo para el Señor, el templo que el mismo Salomón había construido, la escritura dice que no alcanzó el altar para colocar todas las reses que Salomón estaba ofreciendo. Entonces tuvieron que consagrar todo el atrio. Lo hicieron como un altar gigante para poder colocar ahí, hermanos, las millares de reses que Salomón estaba ofreciendo en sacrificio. Entonces, cuando la gente hacía eso, pensaba que ella le había dado a Dios lo que Dios pedía, y por lo tanto Dios está contento conmigo. Y como le decía, sin necesidad de un arrepentimiento, sin necesidad de humillarse delante de Dios, sin necesidad de invocar misericordia. Era solo una cuestión externa. Eso es lo que le agrada al hombre. Yo le aseguro de que si uno dijera, bueno, el domingo todos los que traigan un pollito o una palomita, se les van a perdonar los pecados, van a agradar a Dios, le aseguro que nos llenamos aquí de hermanos de pollos y de palomas, porque eso es fácil para la persona.
El problema, hermanos, es cuando se habla del tema del arrepentimiento y cuando decimos: ¿quién quiere arrepentirse de sus pecados, apartarse y recibir a Jesús como Salvador? Nadie, nadie. Y uno se los pone fácil, les dice: mire, solamente póngase en pie, ni siquiera tiene que venir aquí al frente donde está, solo póngase en pie. Le cuesta a la gente porque está demandando algo interno. En cambio, cuando es externo, si uno dice: mire, traiga un lapicero, o traiga un lápiz, o traiga, ¿qué, hermano? $1, la gente lo haría, porque todo eso es externo. Eso es lo que a Dios no le agrada. Y eso es lo que Dios está diciendo hoy: que sacrificios y ofrendas no le agradan. Has abierto, dice, mis oídos, porque ahora Dios nos hace entender que Dios no se agrada de nada que nosotros podamos darle. Como me abrió los oídos, dice: holocausto y expiación no has demandado. Porque Dios lo que quiere es la actitud del corazón. Entonces Dios lo que hace es rechazar la intención humana de querer agradarlo por medio de cosas. En el profeta Miqueas, el Señor habla de esto en el capítulo 6 de Miqueas. Él dice en el versículo 7: ¿se agradará el Señor? Es una pregunta. ¿Se agradará el Señor de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Es una pregunta que Dios está haciendo. Dios quedará agradado porque el hombre traiga millares de carneros o le traiga 10,000 arroyos de aceite, que ya dijimos que el aceite podía ser una ofrenda. Oh hombre, responde el mismo Señor, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte delante de tu Dios. Pero esas cosas, hacer justicia, amar misericordia, humillarse delante de Dios, todo eso tiene que ver con el corazón. Y eso es lo que al hombre no le agrada. Usted puede oír, y a lo mejor usted es una de esas personas, y se va a ir aquí en la colada. Pero bueno, bienvenido, ya vino al culto, ¿verdad? Pero le decía, hay personas que le dicen a Dios cosas como esta: Señor, si tú me sanas, o si tú me das trabajo, o si todo me sale bien, yo te voy a dar $5. Hay muchísima gente que hace eso. Señor, si tú permites que le pueda quitar la mujer a mi prójimo, yo te voy a dar $10, o te voy a entregar mi aguinaldo, cosas así. Pero ¿qué es lo que la gente está haciendo con eso? Está queriendo comprar el favor de Dios. Quizás lo que están pidiendo no es malo. Quizás yo puse un ejemplo muy extremo, ¿verdad?, con eso de quitarle a la mujer al prójimo. Pero pudiera ser que usted lo que está pidiendo es, por ejemplo: Señor, yo quiero que me des el don de lenguas, o dame el don de sanidades para orar por los enfermos y que sanen. Y si tú me lo haces, yo te voy a dar $10 por 10 meses. ¿Qué está tratando de hacer esa persona? Está queriendo agradar a Dios con algo externo, con una ofrenda. Que en el pasado ya vimos que las ofrendas podían ser harina, podía ser vino, podía ser aceite. Hoy es dinero, ¿verdad? Pero lo que el Salmo dice es: eso no te agrada. Si no es ese el camino para agradar a Dios, ¿cuál es el camino? El mismo Salmo nos da la respuesta en el versículo 7. Entonces dije, como no te agrada aquello, entonces dije: he aquí vengo. Y cuando dice
vengo es, hermano, cuando la persona se está ofreciendo ella misma. Aquí vengo. Hay un canto, ¿verdad?, que allá de los años 90, que dice: vengo hoy ante ti, Señor, a entregarme. Esa es la idea, ¿verdad? Que cuando yo digo vengo, es para entregarme. Es lo que el Salmo está diciendo, como holocaustos, ofrendas, sacrificios, expiaciones no te agradaron, entonces vengo hoy. Entonces lo que traigo es mi yo, te traigo todo. Y luego dice: en el rollo del libro está escrito de mí. Es decir, no es necesario, hermanos, andar inventando. Está escrito, como lo acabamos de leer allá en Miqueas. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dice el 8: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿De qué es lo que Dios quiere entonces? Que hagamos su voluntad. Él no está esperando que traigamos 10,000 ríos de aceite. Él no está esperando que usted traiga, hermanos, una pipada de aceite para agradar a Dios. Dios no come aceite ni come sangre de toros. Pero el hacer la voluntad del Señor, eso es lo que le agrada a Él. En eso es en lo que tenemos que enfocarnos, en hacer la voluntad del Señor. ¿Qué es lo que el Señor pide? ¿Qué es lo que Él aguarda de mí? Se lo voy a leer otra vez ahí en Miqueas 6, como le dije. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide de ti. Solamente lo único que Dios nos pide: hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. El hacer eso es hacer la voluntad de Dios. Y eso es más, hermanos, que cualquier sacrificio. Es más que hacer un peregrinaje de no sé dónde a no sé qué otro lugar. Y esto, hermano, no piense usted que solo el católico lo hace con la penitencia. Hay mucho evangélico que lo hace. A lo mejor ya me he oído contar que en una ocasión, hermano, visitando una filial nuestra en México, en un pueblo, como siempre, yo llegué bien temprano, pero me extrañó que al llegar al local de la iglesia ya vi un hermano ahí. Entonces me puse a platicar con él y lo saludé, y ya en la plática yo le pregunté: hermano, le dije, ¿y usted vive por acá? No, me dice, yo vivo del otro lado de la ciudad, me dice. Aquí estoy en el otro extremo, me dice. ¿Y sabe qué? Me dice: me vine a pie. Me vine a pie para que así sea mayor sacrificio para el Señor. Pero mire la mentalidad. Él está pensando de que si camina más le va a agradar al Señor. Es más sacrificio para el Señor. Pero el Señor dice: ofrenda, sacrificio, no te agradó. Es que si tú quieres, puedes caminar desde Santa Tecla hasta aquí a la iglesia si quieres. No sé, son como 20 kilómetros, ¿verdad? Pero si quieres hacerlo, pues hazlo. Pero eso te va a aprovechar a ti. Te vas a oxigenar tú. Va a mejorar tu circulación. Pero al Señor eso ni le viene ni le va. Es lo que dicen las cartas pastorales, ¿verdad? Que el sacrificio corporal es de poco provecho, pero el hacer tu voluntad
Eso es lo que te ha agradado. Nuestro enfoque tiene que ser hacer la voluntad de Dios. A Dios se le agrada haciendo su voluntad. Y como lo dice la parte final del versículo, que su palabra esté en medio de nuestro corazón. Si usted quiere ayunar, ayune. Pero más que el ayuno, le va a agradar a Dios que usted haga su voluntad y tenga su palabra en medio de su corazón. Si usted quiere vigilar, vigile. Si usted cree que le aprovecha desvelarse, desvélese. Pero más le va a agradar a Dios que usted haga su voluntad y ponga su palabra en medio de su corazón. Si lo hace de esa manera, hermano, eso será más que todos los sacrificios y holocaustos que usted pueda ofrecer. Usted sabe que estos versículos que estoy leyendo, que estamos leyendo acá en el Salmo 40, son citados en el libro de Hebreos. Y Hebreos lo utiliza para hablar de la encarnación del Señor Jesús. Y estas palabras las pone en boca de Jesús, como que si Jesús le dijera: mira, Padre, como tú no quieres ni holocaustos, ni sacrificios, ni ofrendas, ni expiaciones, entonces aquí vengo. Hebreos cambia el versículo porque dice: me diste cuerpo, para meter el tema de la encarnación, ¿verdad? Entonces vengo para hacer tu voluntad ya encarnado. Y esa voluntad fue ofrecer la vida, que es lo que Jesús hizo. Entonces, ¿qué hizo Él? Agradar al Padre haciendo su voluntad por medio de su encarnación y por medio de su sacrificio. De igual manera, nosotros vamos a agradar a Dios. Si usted quiere el favor divino, si usted quiere ganar puntos con Dios, si usted quiere tener a Dios de su lado, si usted quiere que Dios lo favorezca, haga su voluntad. Que ese favor no se lo va a ganar orando 10 horas diarias, o ayunando, o vigilando. O sea, yo no digo que no lo haga. Lo que le estoy diciendo es que eso no es lo que Dios pide, sino que lo que Él pide es hacer su voluntad. Eso es más que todos los sacrificios, que todas las ofrendas que usted pueda dar. Hacer la voluntad del Señor. Que Dios nos ayude para agradarle en todo y que su palabra siempre esté en medio de nuestro corazón, en el centro de nuestro corazón, guiando, hermanos, cada paso, cada pensamiento, cada acción. Que siempre lo hagamos gobernados por la palabra de Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Pero antes de hacerlo, yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador. Hoy yo quiero invitar a aquellas personas que todavía no han recibido al Señor, pero si usted ha escuchado la palabra, ya se habrá dado cuenta que lo que en verdad a Dios le interesa y lo que a Él le agrada es que hagamos su voluntad. Y el paso número 1 de su voluntad es recibirlo como Salvador. Quiero invitar entonces, si hay alguna persona que por primera vez necesita venir para recibir al Hijo de Dios, yo quiero invitarle para que ahí en el lugar donde usted está pueda recibir a Jesús como su Salvador. Si quiere hacerlo, yo le invito para que se ponga de pie en el lugar donde se encuentra, y así nosotros vamos a orar por usted. Cualquier amigo o amiga que hoy necesita recibir a Jesús puede ponerse en pie. Venga, acérquese, que hoy el Señor le está llamando. Sacrificios
holocaustos no te agradan, pero el hacer tu voluntad, eso es lo que está escrito. Me abriste los oídos, me has hecho entender qué es lo que tú de verdad quieres. ¿Quieres tú ahora recibir a Jesús? Ponte en pie. Hoy es el momento para hacerlo. Ven al Hijo de Dios. Ven que la puerta está abierta. Hay alguien que necesita recibir a Jesús, puede ponerse en pie. Venga, que esto es lo que le agrada al Señor, hacer su voluntad. Lo que te ha pedido el Señor es hacer justicia, amar misericordia, humillarte delante de Él, humillarte delante de Él. ¿Quieres hacerlo ahora? Recibe a Jesús. Ponte en pie y vamos a orar. Quiero invitar también, si hay algún hermano o hermana que se ha alejado del Señor, pero hoy necesita reconciliarse, igual hoy mismo puede ponerse en pie para que oremos por usted. Muy bien, aquí hay una persona. Dios lo bendiga. ¿Hay alguien más que necesita venir? Puede ponerse en pie. Alguien más que se va a reconciliar o va a recibir a Jesús por primera vez. Venga, que hoy es cuando la puerta está abierta y Jesús le está llamando. Muy bien, aquí hay otra persona. Que Dios la bendiga. ¿Alguien más? Acérquese. Vamos a orar en este momento, pero voy a hacer la última invitación y no la deje pasar. Si hay alguien más que necesita recibir a Jesús o necesita reconciliarse, póngase en pie, porque vamos a orar en este momento. A usted que nos ve por televisión, le invito para que se una con estas personas que hoy están recibiendo a Jesús acá. Haga esta oración junto con nosotros. Señor, te damos las gracias por tu palabra maravillosa, porque ella es la que nos enseña y a través de ella entendemos. Nos abriste los oídos para conocer tu voluntad. Por eso es que aquí están estas personas que hoy te reciben como Salvador. También te rogamos por aquellos que a través de televisión, radio o internet se están uniendo para recibirte. Cámbiales, transfórmales. A ellos y a nosotros ayúdanos a comprender que tu voluntad es que tengamos tu palabra en medio de nuestro corazón, hacer tu voluntad, hacer justicia, amar misericordia, humillarnos delante de ti. Es más que mucha sangre de machos cabríos, que 10,000 arroyos de aceite. Ayúdanos a hacer tu voluntad y que todo en nuestra vida esté siempre dirigido a agradarte y a complacerte. Por eso aquí estoy. Vengo hoy, venimos hoy a postrarnos ante ti, entregando todo lo que somos para agradarte, para hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, lo pedimos. Amén y amén. Amén.